escuchas la palabra demonio, el miedo invade tu mente. Intentas desviar la atención, pero tu pensamiento constantemente te lleva a los rincones más oscuros de tu mente. Culpa, temor y un deseo moral de mortificación se alinean en fila, mientras tu moral religiosa se pone en juego. Porque no debes engañarte con tus propias creencias arraigadas. Todos ustedes buscan aceptación divina y temen la condenación. Recientemente hicimos una encuesta en este canal sobre el tema que más quieren ver. ¿Y sabes cuál fue el más votado? Demonología. El clásico demonio, cuya única función parece ser perseguir, destruir y corromper, también es el tema más celebrado, esperado y debatido por ustedes. Como somos buenos oyentes y disfrutamos aún más de exponer fallas morales, errores religiosos y derribar representaciones históricas. Hoy nos adentraremos en este tema, pero dentro del ámbito del cristianismo. Es decir, a la luz de la comprensión religiosa clásica, intentaremos responder quién es el diablo y cuáles son sus rostros. Libros escritos en el pasado, combinados con una histeria colectiva social, le dieron al demonio matices distintos incluso de la interpretación teológica. Todo esto lo convirtió en un ser que opera bajo jerarquías claras, en planos diferentes y delineados, cuyas intenciones no son tan oscuras. Se volvió influyente socialmente. Sin embargo, es el representante de la rebelión humana contra lo divino. Y por extensión, el enemigo número uno de las instituciones religiosas. Cuando introduje la palabra demonio hace unos minutos, mencioné la mortificación. Este término, bien difundido por el catolicismo, se refiere a una prueba espiritual. Es un entrenamiento del alma contra los instintos y pasiones. Los desvaríos humanos, según esta perspectiva, son caminos hacia el infierno. El hombre debe luchar contra sus tentaciones mundanas, y el cristianismo, tutelado por la Iglesia Católica, nos dio herramientas para soportar estas privaciones frente a las seducciones demoníacas. Existe una versión más breve, casi como una fórmula mágica, de lo que un individuo debe hacer para protegerse de los instintos salvajes con los que nació, los mismos que el demonio pone a prueba. El individuo, recordando que esto es un resumen, debería negarse a sí mismo, renunciando a su mente y razón, abnegándose de sus necesidades y deseos. Esto le permitiría ni siquiera pecar, pues al negar los impulsos pecaminosos, las acciones no se realizarían fácilmente. Pero la mortificación, en su versión más amplia, también significa castigo, similar a la penitencia en algunos puntos, aunque diferente en su estructura. Entonces, cuando desean más contenido como este, pero sienten culpa inmediatamente después, tal vez hayan sido condicionados, como el perro de Iván Pavlov, que se volvió adicto a los estímulos y cambió completamente su relación con el entorno. No avanzan porque tienen miedo, pero quieren escuchar lo que tengo que contarles. Hagamos entonces un trato aquí. Quito los estímulos de culpa, quito su moral cristiana. Prometo que no tengo planes maquiavélicos con el contenido del canal, como muchos de ustedes piensan. Pero a cambio, ustedes se quedarán hasta el final del video, porque la realidad es mucho más compleja y, si miramos de cerca, tal vez descubramos que los demonios de sus pesadillas son personajes mucho más profundos dentro de una narrativa teológica que no puede negar quiénes somos como sociedad. Forman parte de la cultura antigua, están en las escrituras sagradas, y aún así, muchos no los mencionan. Entonces, comencemos por la parte más sencilla y comprobable. Demonio surge del término griego daimon, y aquí reside el primer punto importante para nuestro recorrido histórico y semántico. En los tiempos de la antigua Grecia, daimon no tenía connotación negativa. Por el contrario, designaba espíritus o fuerzas que servían como intermediarios entre los dioses y los humanos. Llevaban una ambigüedad moral necesaria para tal función. Podían ser benéficos o destructivos, dependiendo del contexto. Platón, en sus diálogos, menciona al daimon como una presencia interior, una especie de conciencia divina que guía al hombre a lo largo de su vida. ¿No es curioso e increíble pensar que la palabra que hoy usamos para el mal absoluto estuvo alguna vez asociada con la sabiduría y la inspiración divina? Pero la palabra precede al verbo si la frase tuviera que definir a los villanos y héroes de la historia. El hombre vive antes que la semántica.
pero cuando ésta surge, se le asignan significados. Es como nosotros, como individuos dentro de una misma sociedad, nos comunicamos a través del tiempo. Miramos una figura religiosa y le atribuimos valores. Pero ese nosotros, en esta ecuación, se refiere a las autoridades culturales que tenían poder sobre el conocimiento. De esta forma, resultaba más fácil secuestrar la atención social, alterar los lenguajes y símbolos, y darle al hombre un nuevo sentido sobre sus antiguas luchas espirituales, que permitió, poco a poco, que el demonio narrado en la oralidad griega se transformara a partir de las religiones abrahámicas, especialmente el judaísmo, y posteriormente el cristianismo. Históricamente hablando, la estructura de poder que redactaba narrativas aún no era la Iglesia, al menos no como una estructura consolidada. Sin embargo, desde ese momento, era evidente que la historia social nunca estaría separada de la historia religiosa. Cuando apareció la Septuaginta, la traducción de las escrituras hebreas al griego, el término daimon fue utilizado para traducir palabras hebreas que designaban entidades espirituales adversarias como Shedim y Seirim. De una designación neutral o incluso positiva, daimon comenzó a adquirir la connotación que hoy conocemos, asociándose a la idea de espíritus malignos. De este modo, la primera revisión histórica no fue política, sino semántica. Sin embargo, no es solo una cuestión de semántica. Detrás de este cambio hay un contexto histórico y cultural. El pueblo hebreo, en su lucha por preservar su identidad religiosa y cultural frente a potencias como Egipto, Asiria y Babilonia, necesitaba marcar una distinción clara entre su único Dios, Yahweh, y las divinidades extranjeras que habitaban en los márgenes de Canaán. Querían una identidad fuerte y distintiva que fomentara la administración de la fe, el cumplimiento de las leyes y la adoración constante al Dios verdadero. Esto, naturalmente, proyectó una sombra sobre las culturas vecinas. En consecuencia, muchos de los espíritus que antes podían ser reverenciados como protectores o guías fueron reinterpretados como enemigos del monoteísmo. Este movimiento de demonización tuvo un impacto cultural sin precedentes, moldeando la teología posterior del cristianismo. Había una necesidad apremiante de un Dios que no tuviera demandas complejas, sino leyes absolutas. No una narrativa fragmentada, sino una cosmología única que abarcara el principio y el fin de los tiempos. Así, Dios se convirtió en absoluto, y ante él, ningún guía o espíritu podía postrarse. Cualquiera que quedara fuera del canon religioso, en un sentido menos formal que el canon católico posterior, se convertía en enemigo de un pueblo y adversario de un Dios. Al avanzar en las páginas de la Biblia, llegamos al Nuevo Testamento, donde este proceso se desarrolla aún más. Los demonios dejan de ser simples enemigos espirituales para convertirse en agentes de Satanás, la figura central del mal. Aquí comienza la narrativa de la gran rebelión celestial, la caída de Lucifer y la guerra cósmica entre el bien y el mal. Pero esta historia, que exploraremos con más detalle más adelante, no permaneció estática en las Escrituras. Fue moldeada por siglos de interpretaciones, influencias culturales y el intento constante de la humanidad de comprender su lugar en esta gran historia. Cuando el significado semántico y cultural cambia drásticamente a lo largo de los siglos, entendemos que innumerables factores están involucrados. Sin embargo, además de procesos culturales y nuevas interpretaciones teológicas, tal vez haya manipulaciones deliberadas y motivaciones personales detrás. De esto hablaremos más adelante. Hoy, cuando hablamos de demonología, nos referimos a un campo de estudio que es, a la vez, histórico, teológico y profundamente humano, porque este campo ha evolucionado y se le han añadido nuevos elementos. Ya no estamos hablando únicamente de las constelaciones mesiánicas que predicaban la caída y ascensión, desde los habitantes del Edén hasta los hombres que siguieron a Jesús y difundieron su evangelio. En la Biblia, Dios renueva su pacto con la humanidad cumpliendo, como advirtió a Eva, lo que le dijo sobre las generaciones futuras. Y esta renovación, centrada en la serpiente seductora y la prueba del desierto, demuestra que Satanás nunca vencerá, y que obviamente el hombre siempre será su mayor deseo. Porque al final de cuentas, los seres malignos bíblicos siempre han sido más que entidades sobrenaturales corruptas. Existen con un propósito claro: mostrar que somos un reflejo de sus ambigüedades, contradicciones y pecados. Incluso los hombres elegidos por Dios fallan moralmente. Jesús surge en el Nuevo Testamento para recordarnos que somos semejantes,
y que no debemos cargar más con el peso del pecado. Esto fortalece el pacto con Dios y proyecta aún más sombras sobre los demonios. En cada uno de sus actos encontramos nuestros miedos, nuestras tentaciones e incluso nuestras debilidades. ¿Por qué estudiar a los demonios entonces? ¿Por qué prestar atención a algo que, para muchos, debería ser ignorado o temido? La respuesta está en la importancia que tienen en nuestra historia. Comprender a los demonios es comprender cómo las diferentes culturas enfrentaron el mal, lo desconocido y la moralidad. Es explorar cómo los antiguos intentaron explicar el sufrimiento, la enfermedad, las catástrofes y los impulsos humanos más oscuros. Antes de continuar, dejo aquí una pregunta más. Esta no la responderé por ustedes, pero si pueden responder una sola, estaré agradecido por el resto de mi vida. ¿Qué significa realmente el mal? ¿Es algo que nos persigue o algo que perseguimos pero que está dentro de nosotros? Para comprender el origen de los demonios en el contexto judaico-cristiano, debemos regresar a un momento crucial de nuestro pasado moral. Aquello que muchas tradiciones llaman la primera caída. Es una historia de rebelión y castigo, y un punto de inflexión en cómo entendemos el bien, el mal y el lugar de la humanidad en el cosmos. Esta narrativa, influenciada por textos como la Biblia, el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, sentó las bases de la demonología tal como la conocemos hoy. La historia comienza con Lucifer, cuyo nombre proviene del latín lux ferre, que significa portador de la luz. Pero eso ya lo sabían. Lucifer era un ángel de incomparable belleza y una posición única en el reino. Diferente de los demás ángeles, él entonaba los cánticos más hermosos en adoración y se convirtió en un modelo a seguir. Porque Lucifer no era originalmente una figura maligna, era la perfección de la creación divina. Su belleza y perfección reflejaban cuán grandioso era Dios. Sin embargo, la cercanía con la perfección trajo un problema: el orgullo. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, encontramos lo siguiente: «¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba?». Esta referencia, aunque dirigida originalmente al rey de Babilonia, fue reinterpretada por la tradición cristiana como una descripción de la caída de Lucifer. La historia de Lucifer es, esencialmente, una narrativa de ambición desmedida. No estaba satisfecho con servir a Dios. Él deseaba ser como Dios. En su rebelión, Lucifer convenció a un tercio de los ángeles para unirse a él, prometiéndoles poder y gloria. Esta revuelta resultó en una batalla celestial, donde, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, el arcángel Miguel lideró a las fuerzas leales a Dios contra los rebeldes. La derrota de Lucifer y sus seguidores culminó en su expulsión del cielo. Lucifer y los ángeles caídos fueron lanzados a la tierra, condenados a vagar hasta el juicio final. Encontrarán una versión aún más épica de esta historia en los videos que hemos hecho sobre el libro Paradise Lost, de John Milton. Sin embargo, esta no es la única historia de caída en las tradiciones abrahámicas. Existen versiones especulativas, como la de Milton, y otras más serias, como las del libro de Enoc, un texto apócrifo que ayudó a dar forma a la demonología cristiana. En sus páginas encontramos el relato de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados por Dios para observar a la humanidad. Estos ángeles, sin embargo, fueron seducidos por las bondades del mundo físico. Y cuando hablo de belleza, me refiero a la belleza de las hijas de los hombres. Ese deseo ardiente por la humanidad los llevó a quebrantar sus órdenes divinas y descender a la tierra para unirse a ellas. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes que fueron fruto del error y heredaron una corrupción moral extrema. El libro de Enoc narra que los vigilantes también introdujeron conocimientos prohibidos a la humanidad, como magia, astrología y la fabricación de armas, contribuyendo al aumento del caos y la violencia. Algo similar a lo que Prometeo hizo al dar el fuego a los hombres, otorgándoles ventajas sobre la naturaleza. Pero hay una distinción aquí. Los vigilantes representan una transgresión desordenada, sin una figura de liderazgo físico. Demuestran el deseo y las consecuencias de cruzar los límites sagrados. Por otro lado, Lucifer emerge como un antagonista directo y se convierte en la antítesis divina. Cuando son lanzados al inframundo, se establece una jerarquía entre ellos, como lo describen las tradiciones apócrifas salomónicas.
Sin embargo, el liderazgo de Lucifer siempre estuvo claro desde el principio. Por otra parte, la destrucción de los Nefilim, que obviamente ocurre, pues no hay gigantes entre nosotros, sucede durante el diluvio universal. Esta continuidad de la caída es generacional y asigna a los Nefilim el papel de demonios clásicos. Sus espíritus fueron condenados a vagar por la tierra. El libro de los Jubileos, otra obra apócrifa, refuerza esta idea, describiendo cómo esos espíritus malignos comenzaron a atormentar a la humanidad. ¿Por qué son tan importantes estas historias de caída? Porque nos muestran, con ejemplos vívidos, que las consecuencias divinas son implacables y duraderas. Tanto Lucifer como los vigilantes y su descendencia de gigantes representan la lucha entre el deseo y la obediencia, entre la aspiración a lo divino y las limitaciones impuestas por el orden cósmico. Estas narrativas son dogmáticas, existen para transmitir un conocimiento dirigido, y sin embargo, nos dicen mucho sobre quiénes somos. En el cristianismo, estas caídas también tienen una función teológica, explican el origen del mal en el mundo y justifican la necesidad de redención. Al caer, Lucifer y los ángeles rebeldes se alejaron de Dios. Pero también trajeron corrupción al mundo material cuando Fausto pregunta a Mefistófeles, el demonio que controlaba en su historia, ¿cómo era ser un demonio? Este respondió con gran pesar sobre lo doloroso que era estar eternamente alejado de Dios. Entonces, la caída es la consecuencia que debe evitarse. No debes pecar, no debes desear lo que no es tuyo, y no debes asociarte con ningún demonio. Nos recuerda que el mayor precio del pecado no es la muerte. Essa ideia é reforçada em Gênesis, capítulo 3, onde o relato da serpente que engana a Eva, teologicamente associado a Satanás, líder dos demônios, é apresentado. Dios castigó a Eva, a Adán y a la propia serpiente, condenándolos a una vida que terminaría más allá de sus ambiciones. Sin importar cuánto Satanás provocara, Dios siempre ganaría. Probó la fe de Job y perdió la apuesta. Probó a Jesús, ofreciéndole reinos y perdió de nuevo. Las narrativas varían según la tradición. Por ejemplo, en el Islam, la historia de Iblis guarda similitudes con la de Lucifer. Iblis se niega a postrarse ante Adán, alegando que, al estar hecho de fuego, es superior al hombre, que está hecho de barro. Esta desobediencia lleva a su expulsión del paraíso, marcando el inicio de su misión de desviar a la humanidad del camino de Alá. En los comentarios de la semana pasada, alguien preguntó qué impedía a Iblis inclinarse ante Adán, considerando la perfección orquestada por Dios. Al igual que Lucifer, Iblis no solo destaca por el elemento precioso de su creación, es parte de la corte divina. Pero a diferencia de Lucifer, según el Alcorán, Iblis no es un ángel, sino un jinn, creado de un fuego puro sin humo. Desde una perspectiva teológica, su historia no trata sobre lógica, sino sobre desvío moral. El orgullo lo desvió. Existe otra versión de esta historia que lo muestra enfrentando un dilema moral. Hablamos de esto en videos anteriores, pueden investigar más como hacen con el conocimiento que tanto desean. También está la cuestión de la multiplicidad de interpretaciones dentro del propio cristianismo. Algunas tradiciones ven a Lucifer y Satanás como la misma figura, mientras que otras los diferencian, atribuyendo a Lucifer el papel de portador de luz antes de la caída y a Satanás el título de adversario tras su transformación. Esta interpretación nos ayuda a observar el abismo de la transformación moral del pecado. Somos semejantes a Dios, elevados por la naturaleza divina, pero podemos sucumbir a nuestros deseos pecaminosos. Puede ser el orgullo, la vanidad o cualquier deseo que cause incomodidad y anticipación, como ver este video sobre demonios y mortificarse inmediatamente después para garantizar un lugar en el paraíso. Entonces, lo que la caída nos enseña, más que cualquier otra cosa que mencioné antes, es sobre el miedo. Porque los demonios simbolizan lo que ocurre cuando el orden divino se rompe. Ellos son, en cierto sentido, la deuda del orgullo, la desobediencia y la búsqueda de poder desmedido. Y el miedo a que podamos caer en contradicción negando nuestra vida eterna surge como un marco cultural que moldeó nuestra moralidad contemporánea. Antes de la modernidad, intentemos entender mejor quién realmente manda en el infierno, porque, después de la caída, existió un período de organización jerárquica. ¿Son los demonios, dentro del panteón infernal, solo vasallos o algo más allá de eso?
Después de explorar los orígenes y las caídas que dieron vida a los demonios en la tradición judeocristiana, investigaremos los inicios de la demonología, las escrituras, tradiciones orales y los grimorios medievales que sugieren que el mundo infernal sigue una estructura jerárquica rigurosa. Así como en el cielo hay órdenes angelicales, en el infierno encontramos una organización compleja, marcada por el orden y el poder. Nuestra tradición incluso levantó altares para esta estructura, pero también los derribamos. Prepárate para un trabajo de excavación. Es lógico que, en el centro de todo, tengamos a Lucifer, quien para muchos es el líder supremo del infierno. El famoso príncipe de las tinieblas, el primero entre los ángeles caídos, cuyo principal objetivo es subvertir el plan de Dios y capturar las almas de los hombres. Pero, al contrario de lo que se imagina, Satanás no actúa solo. Lo asiste una legión de demonios, cada uno con funciones específicas y áreas de actuación definidas. Esta organización se menciona simbólicamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, al expulsar un demonio, es acusado por los fariseos de hacerlo por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto demuestra algo más que una realeza infernal. Habla de gobernanza, funcionalidad y propósito. Estas estructuras solo existen porque hay seres centralizados, emergiendo alrededor de un poder concentrado. Si hay un trono, hay un reino. Si hay un príncipe, hay un rey. Pero nada aquí sugiere una jerarquía expositiva. Durante la Edad Media, estudiosos y teólogos cristianos buscaron catalogar y comprender esta jerarquía. Uno de los más destacados fue el monje benedictino Juan de Salisbury, quien fue el primero en su época en mencionar que el infierno estaba estructurado como un reino, con Satanás en el trono y demonios subordinados a él, desempeñando funciones similares a las de ministros y consejeros. San Tomás de Aquino, en su libro Suma Teológica, afirmaba que los ángeles caídos mantenían sus órdenes jerárquicas originales, como tronos, principados y potestades. También sugería que cada demonio tenía una misión específica para engañar a los hombres y desviar la creación divina de su propósito. Esto se amplía en otro grimorio, la clave menor de Salomón, que narra las funciones de 72 demonios, cómo seducen, cuáles son sus poderes y cuántos demonios menores comanda cada uno. Aquí el centro del poder demoníaco se enfoca en la administración de beneficios sobrenaturales como una forma de acceder a la humanidad. Una negociación por el alma del individuo. Este texto también explora conceptos como la Trinidad infernal. Pero la demonología medieval terminó dejando más contribuciones, introduciendo un concepto teológico centrado en la idea de los 7 príncipes del infierno, todos asociados con los 7 pecados capitales. Yo, en lo personal, siempre he considerado esto una simplificación teológica que ignora incluso lo que las escrituras revelan sobre la jerarquía del trono, además de ser una simplificación. Sin embargo, los grimorios El Emegeton y Pseudomonarchia Daemonum surgieron para impulsar estas ideas, y se solidificaron como cemento, convirtiendo estos grimorios en manuales de exorcismo e invocación demoníaca. Dentro de este concepto plural, influenciado por la demonología medieval y los grimorios, tenemos la siguiente organización. 1. Lucifer. Asociado con el orgullo, mantiene su posición como el líder supremo, el arquetipo del ángel caído que desafió a Dios. El orgullo lo cegó y lo hizo codiciar el trono divino. Así, de esta forma, el pecado no es simbólico, sino literal. Esto no sucede con otros príncipes infernales, como en el caso de 2. Mamón, símbolo de la avaricia, representa el apego al materialismo y el deseo de riqueza, lo cual, como saben, podría describir a cualquier entidad infernal. Y así continuamos con 3. Asmodeo, vinculado a la lujuria, es el demonio que corrompe a través de los deseos carnales y los placeres prohibidos. También tenemos personajes clásicos en las narrativas bíblicas como 4. Leviatán, el monstruo del Antiguo Testamento que aquí surge como una representación de la envidia. 5. Belcebú, representa la gula, conocido como el Señor de las Moscas. 6. Satanás. Aunque es el líder, está asociado con la ira, simbolizando el deseo de venganza y destrucción, como lo haría un ángel tras la caída. Como mencioné antes, dependiendo de la interpretación, Satanás será visto como una figura similar a Lucifer y aún así, distinta. 7. Belfegor. Representando la pereza, engaña a los hombres con promesas de inventos que facilitarán sus vidas.
Los 7 príncipes terminan revelando las debilidades humanas más profundas. Personifican tentaciones que, según la teología cristiana, alejan a los hombres de Dios y los conducen a la condenación. Entonces, ese proceso dogmático del que hablé quedó más claro, ¿verdad? Los demonios ya no eran solo símbolos de condenación eterna, eran las propias seducciones que llevarían al hombre a su declive moral. Además de los príncipes, existe una vasta legión de demonios subordinados, cada uno con roles específicos. Por ejemplo, Astaroth, uno de los grandes duques del infierno, un demonio conocedor de secretos y poseedor de sabiduría oculta. Baal, otro duque de alta posición responsable de engañar a los hombres a través de la ambición y la mentira. Lilith. Aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, aparece en textos judíos como el espíritu de la noche, y ya tiene un video aquí en el canal. Pero además de la clave menor de Salomón y de la vasta tradición medieval que no estaba condensada en tratados literarios, existen otras piezas fundamentales que desarrollaron esta jerarquía. El Grimorium Verum es una de ellas, ofreciendo una larga lista de demonios, sus especialidades y las formas de invocarlos. Muchos grimorios se borraron de la historia, mientras que otros alimentaron el imaginario popular. Pero es imposible hablar de demonología cristiana sin tomar como base la contribución medieval. Ella mostró cómo las tradiciones demonológicas se expandieron mucho más allá de las escrituras bíblicas, incorporando elementos de mitologías paganas, folclore y prácticas ocultistas. Discutir la jerarquía es exactamente lo que nos lleva a la demonología. A través de la visión cultural y teológica, observamos que, a pesar de su rebelión, los demonios mantuvieron un orden que imita la orden celestial, una organización a la que estaban acostumbrados. Cuando hablamos de demiurgo aquí, algo que hacemos diariamente, hablamos precisamente de la intención de replicar la perfección divina. Este concepto es central en la teología de San Tomás de Aquino y en varias tradiciones esotéricas, donde el infierno se ve como un reflejo distorsionado del cielo, un reino donde el orden divino fue subvertido, pero no completamente destruido. Dentro del gnosticismo, esta inversión se asemeja a algo extraído de otro diálogo entre Fausto y el demonio en su Odisea, Mefistófeles. Él menciona que el infierno es el mundo real, como lo conocemos. Dentro de las tradiciones ocultistas, el mundo imperfecto no es el inframundo, es el plano físico, que sería una manipulación imperfecta de una entidad o de un orden de entidades que vivieron en el reino. El mago John Dee, consejero de la reina Isabel I, creía haber comunicado con ángeles y demonios, y sus prácticas, registradas en los textos enoquianos, revelan la esencia del pensamiento de la época sobre el mundo espiritual. Y aquí tenemos otra semilla plantada en la comprensión de un orden cósmico dentro del infierno. Después, el Papa Inocencio VIII, quien en 1484 emitió la bula Summis Desiderantes Affectivus, autorizando la caza de brujas, ayudó a consolidar la idea de que los demonios tenían una organización sofisticada, operando a través de pactos con humanos. Esto retomaba la idea que mencioné antes sobre entidades que ofrecían dones a los hombres, solo que ahora la Iglesia estaba sancionando esto. Así, aquella semilla se convirtió en un jardín, y las flores que nacieron cambiaron para siempre la geografía religiosa del mundo. Los demonios cambiaron una vez más. Si antes estaban dentro de las tradiciones esotéricas, bíblicas y antiguas, inclinándose hacia una tentación más espiritual y filosófica, ahora estaban esparcidos entre las innumerables tribus de la tierra. Con la transición a la era moderna, los demonios permanecieron arraigados en el imaginario colectivo, aunque sus representaciones y significados se adaptaron al contexto social y cultural. La demonología se volvió aún más importante dentro del contexto cristiano, especialmente en el cristianismo contemporáneo, en temas como posesiones, exorcismos y la lucha espiritual de quienes tenían fe. El pecado también adquirió nuevos contornos para adaptarse al nuevo contexto. El mal nunca había estado tan presente. Aunque la ciencia y el racionalismo cuestionaron muchas de estas creencias, la lucha entre el bien y el mal permaneció inquebrantable, porque nunca fue específicamente sobre lógica. Estas luchas ocurren en el interior de cada individuo y son abstractas. Lo que el cristianismo hizo fue exponer estos conflictos a la luz de un conjunto de reglas religiosas. Pero en el camino, con el advenimiento de una demonología moderna, los instrumentos cambiaron. Hubo una necesidad de ampliar la respuesta religiosa al mal. Si antes la Iglesia se dedicó exhaustivamente a la caza de brujas,
creando un enorme problema histórico, ahora estaba a punto de introducir los conceptos modernos sobre exorcismo las brujas, en una sociedad patriarcal. Eran mujeres que hacían pactos con demonios, lo que obviamente ocultaba la incomodidad masculina hacia la proficiencia femenina en ciertas áreas del saber. Cabe señalar que, en estos casos, la corrupción moral comenzaba en la persona que vendía su alma buscando poderes mágicos. Es el caso de Fausto, que mencioné 2 veces antes y cuyo video se publicó antes que este. Pero en la demonología moderna, los demonios empiezan a actuar independientemente de las plegarias y los pactos. Para la Iglesia, la relación entre hombres y demonios cambia, pero ellos continúan en el centro de la moralidad. El cristianismo moderno, y para evitar dudas me refiero particularmente al catolicismo, preservó la creencia en las posesiones demoníacas como manifestaciones directas del mal. Aunque estos casos son raros y muchas veces polémicos, nunca dejaron de ser tratados como un campo espiritual legítimo. El ritual de exorcismo, formalizado por la Iglesia Católica, es quizá la expresión más conocida de esta lucha espiritual. Un caso que ayudó a demostrar el impacto de las posesiones demoníacas en la cultura moderna es el de Anneliese Michel, una joven alemana cuya trágica historia ocurrió en la década de 1970. Diagnosticada inicialmente con epilepsia, Anneliese pasó por exorcismos intensivos realizados por sacerdotes católicos, creyendo que estaba poseída por varios demonios. Hasta aquí, nada anormal. Ustedes ya han visto muchas películas similares. Pero la historia también cuenta que, entre las entidades que poseían a la joven, estaban Lucifer, además de Judas Iscariote y Nero. Su muerte tras meses de rituales levantó cuestiones éticas y médicas, pero también solidificó el lugar de los exorcismos en la conciencia popular. El miedo al método no fue más potente que el miedo a los demonios y, en este caso, al miedo a los espíritus malignos de nuestra historia. El nombre de Nero, por ejemplo, podría implicar que el infierno podría ser muy diferente de lo que imaginábamos y que algunos hombres podrían convertirse en demonios, debido a sus vidas terrenales pasadas. Otro caso famoso es el que inspiró la célebre película El Exorcista, que vi por primera vez a principios de la década de 1980, cuando la película cumplió 7 años de su lanzamiento. Pero mi problema con la película va más allá del miedo. Fui criado en una familia religiosa, lo que ciertamente me ayudó a perseguir temas universales sobre religión en la universidad, pero me impidió tener acceso en mi juventud al mundo amplio y culturalmente enriquecedor de las tradiciones esotéricas. Pero volviendo a la película, basada en el exorcismo de un niño conocido como Robbie Mannheim, un seudónimo conocido por todos. Este exorcismo habría ocurrido en 1949 en los Estados Unidos. Y, al igual que en la película, la historia revela los horrores de una posesión demoníaca y el enfrentamiento directo entre el mal y la fe cristiana. Cuando se estrenó en el cine, esta parte fue romantizada, lo que ayudó a impulsar el interés social sobre el tema y ciertamente aumentó la cantidad de diezmo. Hablando directamente sobre la Iglesia, en el centro de lo que predicaban estaba el Rituale Romanum, publicado en 1614 y actualizado en 1999. La película salió en 1973 y la posterior revisión del documento ayudó a solidificar los efectos culturales. El Rituale Romanum sigue siendo el manual oficial de la Iglesia Católica para los exorcismos hasta la actualidad. ¿Pero qué hace exactamente? Establece directrices rigurosas para la realización del ritual, enfatizando que el exorcismo solo debe llevarse a cabo tras una investigación detallada para descartar causas médicas o psicológicas. Aún así, la Iglesia reconoce que las posesiones demoníacas siguen ocurriendo y que los demonios permanecen como una amenaza espiritual legítima. En los últimos años ha habido un aumento en el número de exorcismos realizados en todo el mundo. En el año 2018, el Vaticano promovió un curso intensivo sobre exorcismos para sacerdotes, citando un aumento dramático en los casos reportados. Este crecimiento se atribuye a una serie de factores, incluyendo la ascensión del ocultismo, el incremento del interés en prácticas espirituales alternativas y una mayor apertura de las personas a relatar experiencias sobrenaturales. Aunque el protestantismo tradicional se ha distanciado del ritualismo católico, muchas ramas, especialmente el pentecostalismo, han abrazado la creencia en la posesión demoníaca y la expulsión de demonios. Los cultos pentecostales se han dedicado a las prácticas de liberación, donde pastores y líderes religiosos enfrentan directamente a los demonios.
Seguro que han visto algo así en la televisión, principalmente a mediados de los años 2000. Pero algunos tendrán más facilidad con nombres. ¿Qué tal Bob Larson, famoso por realizar exorcismos públicos? Hacía entrevistas con supuestos poseídos, enfrentaba a los demonios y transmitía todo globalmente, dejando a las audiencias asustadas y devotas. El miedo, base fundamental de nuestra supervivencia, nos devolvió a los caminos de la curiosidad que nos llevaron a lo esotérico y místico. Pero algunas vertientes sobreviven en la modernidad. Algunas vertientes aún sobreviven en la modernidad. Es el caso de la música y el arte contemporáneo que utilizan simbolismos demoníacos, muchas veces como una forma de desafiar normas culturales o explorar temas de rebelión, tentación y poder. Un ejemplo son bandas como Led Zeppelin, que quizá tengan o no un video aquí en el canal. Dependerá mucho de sus solicitudes. Por eso el cristianismo moderno no ha dejado de abordar este tema. Había mucha perturbación y muchos conflictos, y todos estaban luchando por ganar el corazón de la audiencia. La lucha contra el mal, representada por los demonios, nunca ha tenido un final. Los exorcismos se han convertido en parte del folclore, como mitos latentes, pero siguen siendo parte de las reglas y representan el protagonismo religioso de la Iglesia Católica y de otros emisarios cristianos que se proclaman como verdaderos profetas modernos. Al explorar la demonología, es imposible ignorar las influencias filosóficas y gnósticas que han moldeado la comprensión de los demonios como símbolos de conocimiento prohibido, resistencia y trascendencia. El cristianismo tradicional trató de encuadrar a los demonios como entidades malignas opuestas al orden divino, y en este proceso, sus líderes se autoproclamaron virtuosos solucionadores morales. Afortunadamente, la filosofía y el gnosticismo ofrecen interpretaciones más complejas, conectando a los demonios con los aspectos ocultos de la espiritualidad humana y el deseo de libertad. Si en las tradiciones religiosas ellos eran externos, pero seductores, la base filosófica aquí es opuesta. Hay seducción, pero nosotros somos tan corruptos como los demonios. Y por ser tan cercanos a ellos, también somos como la serpiente en el Edén. Existe un árbol cuyo fruto prohibido permite el conocimiento. Así, dentro del gnosticismo, el conocimiento es libertador, pero existen consecuencias dot. La relación entre los demonios y el conocimiento nunca está exenta de consecuencias. La serpiente, que ofrece el fruto del conocimiento del bien y del mal a Eva, nos revela una metáfora sobre la búsqueda humana de entendimiento más allá de los límites impuestos por lo divino. El gnosticismo, una corriente filosófico-religiosa con mayor enfoque en la filosofía, ya que se basa en diferentes perspectivas, se consolidó en los primeros siglos del cristianismo. El punto de cohesión filosófica está en la idea de que la búsqueda de conocimiento prohibido es distinta de lo que el cristianismo defendía. Los gnósticos creían que el mundo material era una creación imperfecta del demiurgo, como ya saben. Entonces, para ellos, los demonios, conocidos aquí como arcontes, eran soldados del demiurgo, responsables de mantener a la humanidad atrapada en la ignorancia y el sufrimiento. La ignorancia aquí surge como una negación al conocimiento, es decir, una consolidación del plan del demiurgo. El conocimiento, o gnosis, es lo que permite que el individuo trascienda esta realidad limitada. En este contexto, las figuras demoníacas, en lugar de ser meros enemigos, pueden verse como guardianes de secretos espirituales, desafíos que deben superarse en el camino hacia la iluminación. Textos como el Apócrifo de Juan, parte de la biblioteca de Nag Hammadi, describen a estos arcontes como manipuladores que utilizan el miedo y la ignorancia para controlar a la humanidad. Aunque los arcontes sean figuras demoníacas, su papel en la cosmología gnóstica es más sutil. No buscan el mal por el mal mismo, sino que actúan como catalizadores que obligan al alma a luchar por su libertad. Esta dualidad forma parte de una visión más amplia que sugiere que el mal y la dificultad pueden, paradójicamente, ser herramientas para el crecimiento espiritual. Por eso mencioné que aquí el enfoque está más en la filosofía y menos en la religión. En varias tradiciones místicas, los demonios son vistos como reflejos de aspectos reprimidos de la psique humana. Carl Jung, por ejemplo, no utilizó el término demonio, pero habló de la sombra, el lado oscuro e inconsciente de la personalidad que contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Jung creía que enfrentar e integrar esta sombra era parte del crecimiento espiritual de cada individuo. Esta idea se alinea con prácticas esotéricas que utilizan a los demonios como símbolos arquetípicos.
En la magia del caos y en otros sistemas contemporáneos, invocar a un demonio no significa literalmente llamar a una entidad sobrenatural, sino confrontar un aspecto de uno mismo. Una de las lecciones más profundas de la filosofía gnóstica es que los demonios no son simplemente fuerzas externas que debemos temer. También son espejos de nuestras elecciones, deseos y luchas internas. Al enfrentarlos, sea de forma literal, simbólica o psicológica, estamos obligados a evolucionar. Incluso si no es de la forma deseada, es imposible no cambiar después de ese enfrentamiento. Por eso los demonios deben ser temidos. Al fin y al cabo, existe un orden maligno secular que desea sus aspiraciones mundanas. Aunque estoy siendo irónico, porque creo que hay más interés financiero que espiritual en ese temor, me gustaría que este video te ayudara a ver dos cosas importantes sobre la moral religiosa y nuestra relación con Dios. Incluso si muchos de ustedes no creen en una narrativa ampliada sobre la creación de los cielos y la tierra, lo que también los convierte en escépticos sobre un final catastrófico de la vida, necesitan creer en algo. Sea en ustedes mismos, incluso cuando tengan dudas, sea en el conocimiento, que nunca descansa ni se conforma. Porque, si aceptan cualquier premisa, deben saber que las personas siempre han estado envueltas en manipulación, falsas premisas y errores semánticos. Los demonios siempre tendrán el recorte clásico, y deberían tenerlo. Son malignos, corruptos y sucios, y todos nosotros tenemos algo de eso, en una proporción distinta. Por eso predico el alejamiento literal, pero la asimilación filosófica. Si somos moralmente ambiguos, ¿dónde podemos mejorar? Porque en el gnosticismo, el conocimiento que libera no es algo que siempre hemos sabido, ni algo que nos mantiene iguales a lo que éramos. Requiere autorregulación, la negación de los impulsos. Y conectando la base primitiva que sostuvo al gnosticismo, no existe algo más semejante en el diccionario católico para ejemplificar la herramienta necesaria para ello que la mortificación. Es decir, aquello que te separa de la perfección es también lo que te acerca. Reflexiona sobre esto. Vuelve cuando tengas más dudas. ¿Y si los secretos más profundos sobre estos seres estuvieran preservados en libros antiguos llenos de simbolismos y rituales? Los grimorios, especialmente el legendario Ars Goetia, revelan detalles impresionantes sobre 72 entidades demoníacas, sus jerarquías y cómo se conectan al rey Salomón. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de estos textos? ¿Y qué nos enseñan sobre la relación entre lo divino, lo oculto y lo humano? En el próximo video nos sumergiremos en los misterios del Ars Goetia y desentrañaremos los secretos que moldearon la demonología tal como la conocemos hoy. Haz clic en la tarjeta del video y continúa este fascinante viaje.